Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, como acabamos de leer, esta es otra parábola de nuestro Señor. Las parábolas son comparaciones, dice la Sagrada Escritura, que nuestro Señor enseñaba en parábolas, en semejanzas, para que pudieran entender más fácilmente. Es un género muy, hasta poético el hablar en parábolas, porque son una maravilla. Aquella parábola, por ejemplo, lo deja perdida, de la mujer que perdió la dracma, del hijo pródigo, etcétera, etcétera. Son casi poéticas, son lindísimas. Incluso, por eso digo, sirven mucho para la vida espiritual. Entonces, nuestro Señor hablaba en parábolas, y sin parábolas no les hablaba, dice, salvo a los discípulos, que después incluso se las explicaba, porque dice, porque oyendo no entiendan, no sea que oyendo crean y se salven. Lo decía por los fariseos, eso lo decía por los fariseos, por eso a los discípulos se las explicaba. Entonces, en esta parábola es muy claro lo que significa, pues evidentemente siempre han existido desde la creación de Adán, después de que el diablo lo tentó, la lucha entre estos dos campos que son el bien y el mal. Siempre ha existido esta lucha y existirá hasta el final, hasta que el último enemigo vencido sea la muerte, dice la Escritura, que nuestro Señor vencerá como único enemigo, como último enemigo a la muerte, es decir, que ya después de la resurrección general ya no habrá más muerte, pues, porque no habrá nadie más que nazca ni nada por el estilo. Ya habrá acontecido el juicio final, entonces ya no habrá más que la separación entre los bienaventurados, los buenos, y los condenados, los malos. Venid, benditos de mi Padre, apartados de mí, malditos. Es decir, el drama termina en el juicio. Entonces, esta lucha encarnizada entre el bien y el mal termina con juicio final. No con la venida de nuestro Señor Jesucristo, no con la venida de nuestro Señor en su segunda vuelta, ¿no? En la parucía. Porque nuestro Señor, cuando vuelve por segunda vez, instaura su reino, manda vivos al infierno, como dice el Apocalipsis, al falso profeta y al anticristo, se acaba temporalmente, por un tiempo largo, San Juan habla de 1000 años, se acaba el mal, solo quedan las consecuencias del pecado original en los guiadores. Los guiadores son aquellos que están todavía vivos, ¿no? Entonces todavía quedan esas consecuencias, o sea que los cristianos que vivan en el período del reino de nuestro Señor Jesucristo después de su segunda venida y no sean bienaventurados, porque junto con la venida de nuestro Señor muchos santos van a resucitar y se van a aparecer a los guiadores y va a haber comunicación con ellos, etcétera, etcétera. O sea que va a ser mucho más fácil la santificación. Ya no habrá mal. Durante ese periodo largo el mal no existirá. ¿Por qué? Porque además el arcángel San Miguel con una cadena lo atrapa al dragón y lo encierra en el infierno por ese mismo periodo, por 1000 años. Entonces ya no saldrá a seducir a nadie. Hoy día el poder de los demonios, el poder de Satanás es inmenso, ¿sí? Ellos no han perdido su capacidad angélica y tienen mucho más poder, son mucho más astutos y mucho más inteligentes que los hombres, pues evidente. Entonces, pero lo emplean para el mal. Por eso, como dice, lo sembró. Dice, no sembraste buena semilla en tu campo. Sí, pero esto lo sembró el enemigo. ¿A quién se refiere? Dice, lo sembró el enemigo. Se refiere justamente al diablo y a los espíritus malignos que andan vagando
por el mundo para la transmisión de las almas, y que tienen tanto poder, tanto poder. Uno dice, bueno, sí, pero no. Por eso San Pedro dice, permaneced firmes en la fe, y preparados, porque el demonio anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo dice el primer papa. El primer papa sabía bien lo que decía. Y el León XIII, que es uno de los últimos papas, hizo los exorcismos contra los ángeles apóstatas, especialmente Satanás, y por eso que la Santa Iglesia, a partir de León XIII, justamente ordena que todos los sacerdotes, después de todas las misas, se recen este pequeño exorcismo a San Miguel Arcángel. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, quiero decir, este gran enemigo que tenemos, que es el diablo, tiene mucho poder, no hay que subestimarlo, ni creerse que uno puede, sí, no. Hay demonios que únicamente se sacan por la oración y el ayuno, dice nuestro Señor. O sea que hay que estar, nos aconseja esta prevención, de hecho que los exorcistas de todos los tiempos, antes de hacer un exorcismo se preparaban con ayuno y penitencia, con ayuno y oración. ¿Por qué? Para estar bien preparados espiritualmente. Es una lucha, una lucha tremenda. Yo he conocido, no personalmente, pero he conocido un franciscano que hacía exorcismos. Y una vez tuvo un exorcismo que la primera sesión duró 7 horas. Terrible. O sea que la lucha contra el demonio no es... Dios es más grande, evidentemente, Dios es todopoderoso, ¿entiendes? Y el diablo no puede hacer nada que Dios no le permite, evidentemente. Entonces, nosotros confiamos en Dios. Es decir, nosotros necesitamos la protección de Dios. Por eso, Dios, el día de nuestro nacimiento, nos da un ángel de la guarda para que nos proteja, para que sea nuestro compañero en este camino de viadores. Y va a ser, con los bienaventurados, va a ser un amigo inseparable, porque se va a conocer en el cielo quién es el ángel guardián de cada uno. Pues. Entonces va a ser una cosa lindísima, porque el ángel, que tiene mucha mayor capacidad intelectual e inteligencia, para conocer a Dios, va también a ayudar también al alma a que vaya conociendo más a Dios. Y por lo tanto, el amor no va a decrecer jamás, al contrario, va a ir increciendo cada vez más. Es una cosa extraordinaria. Sí. San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para aquellos que aman. Entonces, lo importante es eso, es mantener la caridad sobrenatural, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Muy bien. Entonces, para seguir con el Evangelio de hoy, dice nuestro Señor que había sembrado trigo, había sembrado buena semilla. Y llegando el tiempo de que empezaron a brotar las espigas, brotó también con el trigo la cizaña, porque se parecen. Por eso dice, ¿quieres que vayamos? Dice, ¿quieres que vayamos y las cortemos? No, esperemos a que el trigo esté listo para ser cosechado. ¿Por qué? ¿Y cómo saben entonces cuál es el trigo y la cizaña? Porque la cizaña siempre queda verde. En cambio el trigo se pone dorado. Entonces es fácil de identificarlos. Entonces mandaré a los segadores que corten la cizaña, las aten en fajos, digamos así,
y las queme. En cambio, el trigo lo voy a guardar en mi granero. Bueno, es todo símbolo de lo que decíamos antes, ¿no? El símbolo de lo que va a suceder el día del juicio final, pues. Entonces los cosechadores serán los ángeles, que Dios mandará a los ángeles para que toquen las trompetas y resuciten muertos, venir a juicio. Entonces todo el mundo va a resucitar, pues, para ese acontecimiento. Bueno, entonces no porque se corre el riesgo de que también arranquen el trigo. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues para ser digamos, sucinto, ¿no? Para no extender mucho, para no ser tan general en la explicación, sino que, como dicen muchos santos padres, la cizaña simboliza los cismas, las herejías, que crecen ¿en dónde? En el campo del padre de familia, pues, que crecen en la iglesia. No hay herejías entre los budistas, no hay herejías en lo que no sea justamente en el seno de la iglesia. Las herejías se provocan, y los cismas se provocan en el seno de la iglesia católica. Entonces, pero aquí se nota la paciencia de Dios, que no quiere la muerte de estos cismáticos y heréticos, sino se las mandaría inmediatamente, como alguna vez sucedió, pero sino que se arrepientan y que vuelvan al redil, ¿no? Que vuelvan nuevamente a quedar incorporados a la iglesia. Pero tanto el bien como el mal están, a la que se refiere el Evangelio de hoy, corresponden al interior de la iglesia. Pues. El campo del padre de familia es la iglesia católica. Y así como hay buenos, así también hay malos. Es decir, y dentro de los buenos también podríamos hacer distinciones, porque dentro de los buenos, es decir, que no han negado la fe, etcétera, etcétera, pero sin embargo hay muchos buenos que son tibios, remisos, no se preocupan por la perfección, no se preocupan por su santificación, bueno, total, a la hora de la muerte rezo 3 Ave Marías y ya está. Cosas así. Bueno, no son malos, pero tampoco trabajan por su perfección. Nuestro Señor en el Evangelio dice: sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Entonces, evidentemente no en cuanto a la naturaleza, nosotros no podemos ser perfectos como el Padre Celestial, pero sí podemos ser perfectos en el amor. Por eso, sed perfectos en el amor. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo por amor a Dios. Entonces, en estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Nosotros tenemos que llegar a esa perfección. Por eso digo, ¿no? El que no trabaja en su interior para lograr la perfección, no es malo, pero es un tibio. Y se corre el peligro de que reciba la marca del anticristo, pues, en el momento de reconocer a Jesucristo afloje. Por eso que el combate no termina, el combate permanece permanentemente hasta el día de nuestra muerte. Nosotros tenemos que combatir hasta el último día, por nuestra perfección. Si tenemos la dicha y la gracia que Dios permita que podamos luchar contra el anticristo, bendito sea Dios, nos dará la gracia necesaria. De hecho, que ya hemos recibido, y nos damos cuenta, pues, recibimos las gracias necesarias para mantener la fe íntegra e inviolada, pues. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos eso? Y porque si no lo supiéramos, si no tuviéramos, no hay una certeza real, ¿no? Una certeza firmísima y clarísima, pero sí tenemos una certeza moral de que estamos en la verdad, pues.
¿Por qué? Y porque tratamos de mantener lo que siempre mantuvo la Iglesia, lo que siempre creyó la Iglesia, lo que siempre transmitió la Iglesia Católica. Si nosotros hacemos eso, podemos estar seguros y tranquilos que estamos en la verdad. No estamos inventando herejías, no estamos dando cismas, ni nada por el estilo. Pues, no basta estar 99% con la Iglesia, hay que estar al 100%. Al 100%. Quien está en el 99% y se cree católico, está fuera de la Iglesia. Está fuera de la Iglesia. Con una sola herejía, no hace falta tener mucho. Con la negación de un solo dogma, uno queda fuera de la Iglesia. Entonces se corre en riesgo la salvación eterna. Por eso que no hace falta, no basta estar 99%, no, 100%, si no, no sos católico. Es así. Bueno, entonces, por eso que uno debe trabajar no solo por la perfección, porque esto sabemos que Dios nos da las gracias necesarias para combatir, nos da las gracias necesarias y se las pedimos y nos disponemos a esto, pero hay que combatir, porque el cielo es una realidad conquistable, es decir, uno tiene que conquistar el cielo. Es decir, no es que Dios está dispuesto permanentemente a conceder a sus hijos fieles la entrada al reino de los cielos, pero uno tiene que conquistar. Para eso nos ha dado el libre albedrío. No quiere autómatas, no quiere esclavos, quiere hijos libres, que lo amen por lo que Él es. Entonces, a nosotros, por eso digo, uno debe confiar que nos va a dar todas las gracias necesarias para poder salvarnos, pero uno tiene que disponerse. Luchar contra los vicios, luchar contra los malos pensamientos, luchar contra la mala voluntad, luchar contra la pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno sabe cuál es su pecado dominante, su vicio dominante, su problema más grande para su propia santificación. Ahí es donde tiene que poner el hacha, como dice San Juan Bautista. Destruir desde la raíz el mal hábito, destruir desde la raíz el pecado dominante. Entonces los otros, claro, se debilitan y se hace más fácil la santificación. Pero hay que luchar. El reino de los cielos es conquista, Y por eso que siempre hay que tener presente el fin por el cual hemos sido creados. No hemos sido creados para pasarla bien en esta tierra, para festejamos, estamos permanentemente contentos, divertimos, nos vamos a todos lados, etcétera, etcétera. No hemos nacido para eso. Esas cosas no están mal, pero hemos nacido para dar honor y gloria a Dios. Todo lo demás es añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, no hace falta ir a buscar la felicidad, no hace falta. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Es decir, la fe no es sensibilidad, la fe es asentimiento. Nosotros asentimos bajo el imperio de la voluntad a las verdades reveladas por Dios. Entonces, el cristiano es un cristiano que está con su propia voluntad, impera la inteligencia, subordinar su cabeza a las verdades que Dios ha revelado. Es la única manera. Porque es Dios. No podríamos llegar a verdades como la Santísima Trinidad, por ejemplo, si Dios mismo no la hubiera revelado. Nosotros estamos segurísimos, sí que hay una certeza real de que Dios no puede engañarnos ni engañarse, porque es la suma verdad y la suma sabiduría. Entonces, nunca nos va a engañar. Cuando la Iglesia, por ejemplo, determina o define un dogma de fe, es Dios quien revela, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Santísima Virgen María del Cielo, etc. Entonces, cuando la Iglesia define estos dogmas, no inventa, sino que explicita lo que ya está implícito
en el trípode de la fe, que es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces, extrae de este depósito la Iglesia una verdad y la hace explícita. ¿Por qué? Y según la necesidad. Muchas veces según la necesidad. Como ha habido, por ejemplo, concilios para atacar herejías que hubo necesidad de declarar, por ejemplo, a la Theotokos, la Madre de Dios, que se negaba que la Santísima Virgen María fuera Madre de Dios. Decía, no, es Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. Entonces, los padres del concilio declararon el dogma, junto con el Papa, declararon el dogma de la maternidad divina. La Virgen María es la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es así. Bueno, en fin. Y así a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Entonces, es Dios quien revela. Es Dios quien revela. Por eso que no hay por qué tener dudas, no hay por qué acongojarse, aunque somos tan pocos y no sabemos, no. La luz siempre está sobre el candelero, la luz siempre está sobre el candelero. Jesucristo dice, él mismo dice de él, yo soy la luz, quien me sigue no anda en tinieblas. Entonces lo que hay que hacer es eso, hay que disponer siempre, disponer el alma, abrir el alma, ir barriendo el alma de las sabandijas, como dice Santa Teresa, para que brille la luz. Y la luz está muy adentro, muy adentro. Por eso que la interiorización que hace el cristiano a través de la gracia santificante, ¿no? Este crecimiento interior que va teniendo, es hacia adentro, adentro el reino de los cielos, dentro de vosotros está, dice la gracia santificante, es el reino de los cielos en el alma humana. Por eso que el cristiano no vive afuera, siempre vive adentro, Entonces, bueno, con el cuidado, justamente, ¿no? Como dice el Santo Evangelio de hoy, que el enemigo no siembre dudas, no siembre cizaña. Muy bien. Bueno, entonces, que la gracia de la Santa Misa de hoy sea todo esto. Pidamos a nuestro Señor todo esto que acabamos de decir, todas estas necesidades que tenemos, pidámosela a Dios nuestro Señor en la Santa Misa y que Dios nos la conceda, según a cada uno, a través de la Inmaculada Concepción, con nosotros, Nuestra Señora de Luján. Y que así sea. Santo. Amén.